Vamos a saludar con nuestro amigo Felipe Vega de la Cuadra, con quien vamos a conversar los siguientes minutos. ¿Cómo está, Felipe? Bienvenido. Jaime, Carlita, qué gusto estar con ustedes. Un poco disfónico, yo también estoy sin audio, así que con el audio un poco dañado. Pero aquí estamos, aquí estamos. Primero, solidaridad con ustedes por esa persecución judicial de la que están siendo víctimas. Mi admiración por el chochólogo, por su valentía, por su coraje, por su transparencia y en contra de todas estas medidas que les afectan a los periodistas y ahora les siguen tratando de afectar a la Revolución Ciudadana. Digo, les siguen tratando porque no van a poder, ¿no? Claro, buscan intimidar a la gente. Esta vez me tocó a mí también, pues, ¿no? Ya no solo fue el chochólogo, a mí me ponen en calidad de coautor, que me beneficio del programa, imagínese usted. Eso hace el gobierno que habla de libertad, los asambleístas que siempre han hablado de libertad, ¿no? Claro, libertad para hacer sus negocios. Mire, Jaime y Carla y queridos amigos y amigas, todos nosotros, los varones de este país, los que tenemos de alguna edad, hemos sido jugadores de fútbol en la calle, porque cuando éramos muchachos poníamos unas piedras en la calle, cerrábamos el tráfico y nos poníamos a jugar pelota. Y hago referencia a esto porque nunca faltaba en alguno de los equipos, y usted me dará la razón, Jaime querido, o Carla recordando a su familia, nunca faltaba el faulero, el que jugaba sucio. El más sabido. El más sabido, sí. El más sabido. El maloso del barrio. Y te pateaba en la guayabita y se hacía el bobo y miraba por otro lado, ¿no es cierto? Pero ese mismo jugador de juego sucio que no aplicaba el fair play, el juego limpio de la FIFA, ¿no? Y del barrio también, porque en el barrio jugábamos limpio. Esa persona era la que más se tiraba al piso, la que más gritaba al árbitro, la que más decía me hicieron foul, la que más reclamaba mano, la que más reclamaba penal. Es decir, tenía esa ambigüedad. Se jugaba violentando las reglas, pero al mismo tiempo las reclamaba para sí, por cualquier cosa. Eso le pasa al gobierno de Daniel Noboa. Él juega sucio. Juega como el mal jugador de fútbol del barrio, ¿no? O de indoor del barrio. El que juega haciendo trampa, el que te patea, te tira al piso, el que reclama todo y al mismo tiempo el que exige que las reglas le protejan de todo. Miren, el gobierno más envuelto en escándalos, en problemas legales, es el gobierno del señor Noboa. Los gobiernos, el anterior y este. El que más está vinculado con el tráfico de sustancias prohibidas es el señor Noboa y sus empresas y su familia. El señor Lasso estaba vinculado por el informe León de Troya al lavado de activos y a las actividades de un grupo narcotraficante internacional, la mafia albanesa, perdón. No solamente es eso, sino también está vinculado en testaferrismo, la compra de terrenos en la península, en donde la señora Helber, que ha sido vicepresidenta nombrada a dedo, está vinculada de alguna forma. Las vinculaciones que tienen miembros de su gabinete con narcotráfico, miembros de su gabinete con testaferrismo, miembros de la Asamblea Nacional, militantes de ADN y de la bancada de ADN con testaferrismo. Es decir, ningún gobierno ha estado tan transido de dudas, de acciones ilegales y de participación en economías ilegales, inclusive en temas oscuros como el vehículo Porsche de la familia Noboa que llegó al lugar donde habían tomado preso a la persona acusada de haber puesto una bomba en la bahía. Es decir, acusado de un acto de terrorismo. Todo esto vincula al gobierno del señor Noboa. Y la forma que utiliza es la forma del faulero de barrio. El gritar y decir, vea, allá están haciendo testaferrismo, así que ordena a través de sus
de sus empleados, que resulta ser la Fiscalía, ¿no?, ordena que se allanen las casas de dirigentes políticos de la Revolución Ciudadana, ¿no?, para desviar la atención. Tiene razón Andrés Arauz al llamar a esto caja china. La caja china, Carla, es un recurso literario en donde se cuenta una historia dentro de otra para encubrir la historia principal. En el periodismo y en la política se llama caja china a todo acto de cambiar el centro de atención. Esto sale de esa película, de esa película mexicana que se llama La Dictadura Perfecta. En La Dictadura Perfecta llaman los periodistas que arman este efecto distractor, le llaman caja china. Y desde allí se ha popularizado el nombre de caja china para los actos, las acciones de distracción en la política o en el periodismo, ¿no? Y estas acciones de distracción que al parecer son las preferidas en uso de la derecha. El señor Trump utiliza la caja china del supuesto cártel de los soles en Venezuela para cercar el Caribe con barcos de guerra, ¿no? El señor Noboa utiliza esta caja china para llevar la atención a otro lado, en que no le miren a su gobierno, a sus empresas, a sus haciendas, a sus barcos, a sus puertos, a sus contenedores y a sus funcionarios y funcionarias. Creo que hay que entenderlo así, porque si no lo entendemos así vamos a entrar en el tira y afloja de que si es que es, no es, si es que tal persona denunció, si es que realmente esto es así y asado, y vamos a terminar dando por real esta caja china, ¿no?, que es un acto distractor. Distractor no solo de la situación brutal que tiene la vinculación de las economías criminales con un gobierno que tendría que ser calificado como de criminales, ¿no?, porque tienen actividades criminales. Y no solo por eso, sino por las acciones absurdas, antisoberanas que toma el señor Noboa frente a la República Hermana de Colombia. En acciones que son como el perrito faldero que mueve la cola ante el amo para que le acaricie. Y mira, yo le pongo aranceles a Colombia, cosa que no ha hecho en el señor Trump. Pero el Ecuador sí. Y el efecto en el Ecuador es terrible. Nos quedamos sin suministro eléctrico, suben, mire, medicamentos que yo uso y que vienen de Colombia, porque no hay que olvidarse que Colombia tiene un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos y puede hacer importaciones directas, cero aranceles, y puede después exportar hacia el Ecuador. Hay medicamentos que vienen desde Colombia y que ahorita subieron ya el 50% de costo. Insulina, una serie de medicamentos de este tipo, por obra y gracia del señor Noboa. O sea, no solo no hay medicamentos en el sistema de salud pública, sino ahora los que tenemos la capacidad pequeña de poder adquirir medicamentos en las farmacias privadas, ahora tenemos que gastar mucho más. Y cuidado que no me estoy inventando, queridos amigos, esto es lo que está sucediendo. Tenemos que, ayer el médico me ha hecho ver la nueva lista de medicamentos que le hicieron llegar con un alza del 50%. Gracias al señor Daniel Noboa Hacín, gracias a sus acciones que tratan de desviar la atención de la verdadera realidad que vive el Ecuador, que es el gobierno de las economías criminales y de los cárteles. ¿Esta acción viene emanada por el gobierno norteamericano o también es una acción propia de él, presidente Daniel Noboa? Porque a veces, no sé, nos queda la duda si efectivamente lo hace por pedido del gobierno americano, si él quiere abrir algún frente o si realmente, como usted lo dice, es un elemento distractor del gobierno nacional. No sé si desde el punto de vista psicológico podríamos analizar o ver cuál es la verdadera acción del presidente de la República. Y le pregunto esto porque, por ejemplo, vimos a un presidente Petro a la altura, muy diplomático, con mucha solidez y madurez política, diciendo, bueno, lo invito, ¿no? Conversemos, presidente Noboa. Si el tema es la seguridad, conversemos, pero vemos a un presidente que no, o sea, no lo está llevando desde el punto de vista diplomático
y con un criterio político a la altura. Vemos más como un tema de visceralidad, es como un tema, si no haces lo que yo quiero, si no estás de mi lado, si no eres de mi línea, si no comulgas igual que yo con mis ideales, entonces eres mi enemigo también. Mire, yo voy a decir algo como psicólogo. Si a un niño le educan sus guardaespaldas, le formarán con lógica de guardaespaldas. El doctor Maluk decía que cuando nació el señor Daniel Noboa tenía 10 guardaespaldas rodeando su cuna. Y a mí me consta, cuando yo llevaba a mis hijas al colegio alemán, que él llegaba con una partida de guardaespaldas que no se le separaban jamás. ¿Quién crió al señor Noboa? Sus guardaespaldas. Y sus guardaespaldas le criaron con la lógica de un guardaespaldas. Agresivo, caprichoso, hacer su voluntad, el pequeño jefecito. Hay películas sobre esto, el Little Boss, el pequeño jefe, que ilustran cómo actúa un niño criado de esa manera, ¿no? Y así actúa, por lo tanto la diplomacia para él no existe, existe la orden y la imposición, el pataleo y la disposición a sus subalternos y guardaespaldas que hagan lo que él quiere. Y quiero ir de farra y bota billetes, ¿no? Esa es la condición de él. Y eso en la diplomacia internacional, en las relaciones bilaterales y multilaterales, no funciona. Así es. Los países con los cuales interactúa son naciones soberanas, que no están al albedrío de un pequeño jefecito, pues, ¿no? Entonces, el presidente Petro actúa como dicta su condición de mandatario, ¿no? Y se encuentra con un niñito caprichoso que lo que quiere es hacer su voluntad. Y dice, te voy a subir de 3 a 30 dólares cada barril de petróleo tuyo que pase por mi oleoducto. No. O sea, esa actitud matonil, que es a la que me refiero, es la que nos tiene arruinados en términos de relaciones internacionales. Me dirán, pero Estados Unidos le protege. ¿Quién es Estados Unidos? ¿El señor Trump o algún funcionario de tercera línea subalterno del señor Marco Rubio? ¿Quién es? Yo quiero aclarar que el señor Marco Rubio y el señor Daniel Noboa son iguales. Son latinitos, y perdóneme que lo diga así, rodeados de un gobierno norteamericano de supremacistas blancos que no les valoran y que no les dan espacio. No comparten con ellos. Él no es J.D. Vance. Él no es el señor de origen alemán que maneja todo el aparato represivo de los Estados Unidos. No es el rubio migrante. No. Es un latinito de segunda línea con plata, como el señor Rubio. Ellos son marginales en el gobierno de los Estados Unidos, son empleados del gobierno de los Estados Unidos. Donald Trump no habla con el señor Noboa. Pero se siente respaldado, doctor, pero se siente respaldado. Pero por algún funcionario de segunda línea del Departamento de Estado, que les recomienda. Quienes hemos estado en esos niveles sabemos que hay funcionarios acuciosos que le dicen, oye, haz esto para que el jefe te mire y te haga caso, ¿no? Y eso lo hacen los equipos de lobbying en Estados Unidos que cobran millonadas, ¿no? Entonces, él toma esta medida para decir, ve lo bien que estoy actuando. Pero el señor Trump ni siquiera se da por enterado. Ni siquiera se da por enterado y continúa con su guión establecido por los supremacistas blancos en la relación con Colombia. Igual que con la señora Corina Machado. La señora Machado va, le regala su premio Nobel, el otro se ríe un poco de eso, manda una carta al Comité Nobel diciendo no quiero sus premios, y le dice, y vuelve a decir, la señora Machado no puede ser presidenta de Venezuela, porque la gente no le apoya. ¿No? Él sabrá perfectamente cuál es la situación de apoyo del señor Noboa aquí en el Ecuador, y cuáles son los problemas del señor Noboa en el Ecuador. Y el señor Noboa está desesperado y en marchas forzadas, fuera del país, actuando en los Estados Unidos con toda seguridad, o en lugares donde actúan los lobbyings republicanos y qué sé yo, para que Estados Unidos le siga manteniendo como presidente del Ecuador y le siga permitiendo las cosas que hace. Pero va a llegar un punto
en el que el pragmático señor Donald Trump, que se ha demostrado como como un dictador tiránico, pero absolutamente pragmático, ¿no? Pragmático. El momento de no hacer una sucesión, un cambio de gobierno en Venezuela, pudiendo hacerlo, no lo hizo para que no vaya a una situación como la de Libia y puedan manejar mejor el negocio petrolero, que acaba de decir va a ganar Estados Unidos y va a ganar Venezuela. No. Entonces demuestra un grado de pragmatismo terrible. Yo no estoy alabando eso. No. Me parece terrible. Pero ese grado de pragmatismo del señor Donald Trump va a chocar con lo errático del funcionamiento del señor Daniel Noboa, pues. No. Por eso no está nunca en el país, por eso está atendiendo sus problemas fuera del Ecuador. Por eso está asomando la cabeza diciendo, aquí estoy, soy un líder mundial. Y eso el señor Trump no se traga. Puede ser que los lobbies a los que él paga, con dinero ecuatoriano, le hagan creer que ese es el mejor camino, pero realmente no es así. No es así, no funciona así. El deterioro de la imagen del señor Noboa en el exterior es clamoroso. Los círculos de análisis internacionales están claros de lo que sucede con el Ecuador. Los dedos apuntan en el tema del narcotráfico hacia él, por más que la DEA no lo reconozca. Claro. ¿Por qué la DEA no lo reconoce, doctora? Esa es la pregunta. Escuchamos ya algunas semanas atrás a un diputado español, ¿no? Que manifestaba, bueno, el discurso iba dirigido para el señor Trump, pero ponía de ejemplo al Ecuador y el presidente Daniel Noboa decía, si quieren combatir el narcotráfico, vayan a Ecuador, ¿no? Donde nos inundan acá en Europa con cargamentos de droga que vienen de exportadoras bananeras que aparentemente pertenecieran a familia o al presidente Daniel Noboa. Pero ¿y por qué entonces la DEA no le pone atención a aquello? Yo no podría afirmarlo porque no conozco el interior de los temas, pero les voy a hacer una reflexión, Carla y queridos amigos. ¿Cómo funciona la economía del tráfico del clorhidrato de cocaína? Funciona de la siguiente manera. Los productores de la sustancia en los campos cocaleros colombianos o bolivianos o peruanos producen desde la planta hasta tener la sustancia y el costo de una tonelada de esa sustancia es de $1 millón más o menos. Pongámosle en números redondos. Entonces los productores de esa sustancia, del clorhidrato de cocaína, tienen un ingreso bruto de $1 millón por tonelada. Llevar esa tonelada desde los campos cocaleros en Colombia, en Perú, en Bolivia, hasta un puerto ecuatoriano, el precio sube a 2 millones. Entonces, el transportista, el que lleva la cocaína desde los centros de producción hasta el puerto, gana $1 millón por tonelada. Lo mismo que gana el que produce. Si esa tonelada es llevada hasta el norte, hasta México, hasta la frontera de los Estados Unidos, el precio sube de 2 millones aquí en Manta a 10 millones. Entonces los cárteles que llevan hacia la frontera de los Estados Unidos ganan $8 millones por tonelada. Es descomunal. Pero, Carla, y aquí viene el tema, el cártel en los Estados Unidos compra esa tonelada en 10 millones. Y cuando la vende al minoreo, le convierte en más o menos $100 millones. Escúcheme, $100 millones. Es decir, la tonelada que costó $1 millón en Colombia, en Perú o en Bolivia, en los campos cocaleros, termina valiendo en los Estados Unidos $100 millones. ¿Quién se lleva $90 millones de ganancia? Los Estados Unidos. Los que manejan el consumo, el tráfico y la venta en los Estados Unidos. La comercialización, por supuesto. Exactamente. Por lo tanto, ellos van a renunciar a ese negocio. No van a renunciar a ese negocio.
porque es convertir 10 en 100. ¿No? ¿En dónde atacan? Atacan en la parte más vulnerable, digo, la inicial del problema. Ataquemos la producción de cocaína. Pero mientras haya demanda, seguirá habiendo producción de alguna manera y seguirán habiendo tráfico de alguna manera. Y estos números se disparan si sucede en Europa, si sucede en el Asia o si sucede en Australia. Se disparan algún día me dijeron que hasta 300 millones la tonelada. ¿Dónde está el gran negocio? Está en esos sistemas de venta y comercialización en los Estados Unidos y en Europa. ¿Quieren ellos terminar con esto? No quieren ellos terminar con esto. ¿Quién se encarga de luchar contra el productor, el traficante inicial? La DEA. ¿Es una lucha eficiente? No. Por eso que alguien dice, a mí no me consta, que el mayor interesado en que exista el tráfico de estupefacientes es la propia DEA. No me consta, no lo estoy afirmando, hay alguien que lo dice, ¿no? Creo que hay que entender así este problema. Nosotros somos víctimas de la peor parte del problema, porque somos víctimas de la guerra que se establece en los momentos iniciales, porque somos víctimas de un sistema irregular de lavado de activos. Porque en los Estados Unidos, esa enorme cantidad de dinero que se produce entra sin ningún problema al sistema financiero. Alguien decía que 400 mil millones de dólares por año. No tengo ratificación de esa cifra. Pero esta es la dimensión del problema. Y nosotros seguimos convencidos que el problema está acá. El problema no está básicamente acá. Y ese es el gran pretexto, inclusive para invadir Venezuela y llevársele el petróleo. Sin duda. Doctor, quiero ir a temas locales, ¿no? ¿Cuál es su criterio desde el punto de vista netamente político de nuevamente hacerle una persecución a miembros de la Revolución Ciudadana, en este caso pues a Luisa González, a Andrés Arauz, al señor Chávez, bueno, a todos los que se encuentran involucrados en este supuesto, ¿no? Supuesto financiamiento de Venezuela en la campaña de la Revolución Ciudadana? Más allá de que sea una caja china, como decimos, para evitar, ¿no?, la atención en los problemas emergentes, urgentes del país, ¿hacia dónde apunta esto? Apunta, creo yo, a dos objetivos. Un objetivo, destruir liderazgos en la Revolución Ciudadana que tienen serias y claras opciones electorales, ¿no? Por eso son de la predilección del gobierno nacional ciertos nombres en la Revolución Ciudadana, especialmente el de Luisa González, que lo han venido buscando de todas formas posibles. Y el problema fundamental es que todo es un invento para afectar la construcción política de liderazgos en la Revolución Ciudadana. Ese es un objetivo. El otro objetivo es tratar de volver a poner en duda al movimiento de la Revolución Ciudadana como el origen de todos los males, el centro de todas las perversidades y perversiones, el centro de lavado, de narcotráfico, de delincuencia organizada, etcétera, etcétera. O sea, se dieron cuenta que ese discurso ya se les agotó, ya se les terminó, ya la gente no les cree y dicen, bueno, tenemos que volver a instaurarlo porque es nuestra única arma de defensa. Exactamente, exactamente. Y eso es lo que pretenden reactivar. Pretenden reactivar con estas acciones infames, ¿no? Porque imagínense, Carla, que yo diga, aquí hay una denuncia anónima, ¿no?, de que Ecuador en directo ha puesto una bomba atómica en el Panecillo. Y por lo tanto voy y les tomo presos y les hago allanamientos. Y usted dirá, pero yo ni he ido al Panecillo en años. No, pero es así, es reservado y así es, y usted tiene que hacerme caso y usted se va presa. No,
Es esta estrategia tremenda del cul-de-sac, del callejón sin salida, de meter a las personas en un callejón sin salida, con acusaciones absolutamente dispares, como por ejemplo, sosteniendo que hay un cártel de los soles en Venezuela, cosa que la justicia federal norteamericana ha demostrado que no existe. No. Sin embargo, siguen con ese fundamentalismo que va más allá, inclusive de los círculos de derecha de los Estados Unidos. Entonces, ha habido financiamiento del cártel de los soles, pero si no hay el cártel de los soles, no, pero usted se va presa. No. Porque lo que interesa es generar la duda y el escándalo. Es terrible tener que dar explicaciones, Carla. Salir a dar explicaciones es la cosa más desgastante en política. Por eso el recurso primario para afectar a quien es mi enemigo, mi contradictor, es desprestigiarlo inmediatamente, desprestigiarlo además a través de la fiscalía, que se supone actúa en investigaciones serias. Porque no es el rumor, no es el rum, es un acto de la fiscalía del Estado. No. Entonces la gente dice, oye, si la fiscalía actúa, va a ser porque hay algo, ¿no? Claro. Y eso les da un marco de acción impune tremendo. Yo creo que Luisa tuvo una respuesta extraordinariamente firme y clara. Es una mujer de mucho temple. Yo estoy, pero no solo solidario, estoy con ella, estoy con Patricio Chávez, estoy con Suad Mansur, estoy con Andrés Arauz, estoy con todos los compañeros y compañeras que han sido vilmente atacados y puestos en duda. Esto es elemental. Y todo el movimiento de la Revolución Ciudadana estamos con ellos. Lo que asusta al señor Noboa es que la Revolución Ciudadana viene dando muestras de un músculo político potentísimo. ¿Será entonces que se ve en estos momentos a la Revolución Ciudadana más fortalecida? Yo escuchaba las expresiones de Gabriela Rivadeneira y decía, bueno, estamos firmes, estamos fortalecidos, nos estamos fortaleciendo. Y una cosa súper importante, ¿no? Ella dijo que se iba a poner atención en las prefecturas y en las alcaldías para que exijan al gobierno lo que le corresponde, ¿no? De repente el gobierno se está sintiendo amenazado ya por esa fortaleza y esa unión que ha tratado de destruir a lo largo de este tiempo. Yo creo que sí. Yo creo que siempre se ha sentido en riesgo frente al movimiento de la Revolución Ciudadana. Lo que pasa es que ha tenido una serie de recursos infames, como la compra de asambleístas, como la acción de operadores oscuros, como el señor Jarrín y otros más, ¿no?, que le ha permitido tener un espacio de maniobra frente a la Revolución Ciudadana. Pero hay varias realidades que se han ido ya manifestando en el Ecuador. La fuerza de los medios pautados, de los medios hegemónicos y los medios que son del gobierno, se vino para abajo con la consulta popular. Entonces la credibilidad de ellos ha caído, ya no es la palabra de Dios, ¿no? Y con las publicaciones que se han hecho de los montos con los que se pauta y de quiénes son los que pautan, que incluso nos sorprende, ¿no? Algunas prefecturas nos sorprenden, ¿no? Nos sorprende. Bueno, pues, eso también ha hecho un poco crear algo de conciencia o de análisis en la ciudadanía. Eso ha desmontado las narrativas de estos medios de comunicación, doctor. Va sumando. No están derrotados. Esta es una lucha larga, pero es una lucha en donde van perdiendo territorio. Van perdiendo territorio en la credibilidad, van perdiendo territorio en el afecto, en la legibilidad, se llamaba la lecturabilidad, la lectura, la adscripción, el seguimiento, la utilización de esos medios, va bajando en números, ¿no?, en números significativamente, y toda la prensa, todos los medios de comunicación alternativos, como el nuestro y otros más, vamos creciendo en audiencias, en credibilidad, en seguimiento, etc. Creo yo que están en una situación muy complicada,
Cuando una víbora está rodeada y se ve perdida, empieza a morder hacia todo lado. Por lo tanto, el gobierno del señor Noboa y sus aparatos de persecución se vuelven peligrosos. Peligrosos porque van a ir extremando las medidas, como lo está haciendo con Colombia. Las medidas que ha tomado con Colombia son muchísimo más drásticas que las que tomó contra México. Significa que hay una escalada en sus reacciones viscerales y matoniles, ¿no? Y cada vez va a ir más duro en contra de la Revolución Ciudadana, pero hay una cosa que hay que reconocer. La Revolución Ciudadana está en un proceso de fortalecimiento que tiene muchísimo músculo y muchísimo aire. La demostración de la convención en Manta es una de ellas. La unidad con la que estamos actuando es otra. Los ajustes internos que estamos haciendo es otra. Y vamos a llegar a un proceso electoral en enero del año próximo en donde vamos a ver la verdadera dimensión del músculo político del movimiento Revolución Ciudadana y hacia dónde se proyecta. Sí, ¿significa que se están preparando o fortaleciendo para las seccionales? Esa es la visión en estos momentos. Y le pregunto si esa es la visión porque, bueno, con tanta disrupción que ha existido en los últimos tiempos, uno empieza a preguntarse cuáles van a ser los perfiles, los personajes que va a poner al frente la Revolución Ciudadana en las diferentes alcaldías y prefecturas. Y no es un tema menos importante para el gobierno, porque él trata de que todos sean aliados, ¿no? Apoya o de repente ayuda solamente a alcaldías o prefecturas que estén alineados. El resto es un bloqueo, el resto es una persecución. Entonces nos preguntamos a quiénes se debería poner al frente para liderar no solamente una ciudad, sino para liderar ese proyecto político. Claro, el proyecto político va a ser liderado por el movimiento de la Revolución Ciudadana. Alcaldes, prefectos, presidentes de juntas parroquiales, concejales, miembros de juntas parroquiales, son personas de la Revolución Ciudadana que irán con tareas, a cumplir tareas. Pero lo van a liderar desde el territorio, doctor. Y mire, tenemos el caso de Marcela, que a mí me apena mucho nombrarla. Yo era una de las personas que decía, no lo puedo creer, no creo, yo creo que va a recapacitar, yo creo que no es así. Lamentablemente la vida me dijo, no es como tú pienses, ese corazoncito noble no, vea las cosas objetivamente. Pero que de una u otra forma pensábamos o creíamos que iba a estar ahí también desde Guayas, ¿no? Cumpliendo la tarea, ¿no? Con los objetivos del movimiento, pero también liderando esos objetivos del movimiento en territorio. Y luego vimos un actuar de la señora que de verdad nos derrumbó, o bueno, a quienes confiábamos o hemos creído, ¿no? en la presencia en territorio y en estos puestos tan importantes de gente que ha venido con el movimiento trabajando mucho tiempo, nos deja esa desilusión. Y yo sí creo que, yo personalmente, yo creo que el gobierno sí tiene intereses en las seccionales, sí le apunta a las seccionales un poco para fortalecerse en territorio, porque no tiene estructura ADN, doctor. Yo creo que eso no le importa, lo que le importa es ganar espacios para que no sean administrados por la Revolución Ciudadana. Porque las alcaldías, prefecturas de ADN no tienen ninguna acción rutilante, no hacen ninguna obra. Tampoco hacen ninguna obra, no puede. Las únicas que hacen obra real son las alcaldías ciudadanas, las prefecturas ciudadanas. Las de ADN no hacen absolutamente nada. Solamente, esto es como un juego de Go, no sé si usted conoce el juego de Go, este juego chino-japonés, que son piezas redondas, blancas y negras, que se va jugando y el objetivo es ganar territorios. Pero no reciben persecución. Bueno, no, pero no hacen nada tampoco. No reciben dinero, no reciben persecución, no hacen nada. La prefectura de Esmeraldas no hace absolutamente nada que no sea atacar a la Revolución Ciudadana. Es decir, el guión del gobierno no es ganar espacios para tener administraciones rutilantes en beneficio de la gente. No, es ganar espacios para impedir que la Revolución Ciudadana los tome y haga cosas en beneficio de la gente. Esta es la lógica con la que funciona, que es una lógica terrible, que la gente se da cuenta y la gente va a tomar una posición, el votante común y corriente frente a aquello.
Porque en Esmeraldas la señora prefecta no tiene la adscripción de nadie, ¿no? Porque no ha hecho ninguna obra aparte Sí, sí. de repartir insultar, unas de muñecas, denigrar, denigrar, etc. No, perseguir, acosar, ¿no? Esta es la realidad y estas son las apuestas, porque lo que hace el señor Noboa con su gente no es una acción política, es una acción matonil. Yo soy dueño de este territorio y en este territorio se hace lo que a mí me da la gana, ¿no? Y aquí no entran mis enemigos, que son los de la Revolución Ciudadana. ¿Ya? Así funciona, así no puede funcionar un gobierno. Así no puede funcionar la política, así no puede funcionar un país y un Estado. Tenemos que recuperar, Carla y Jaime, para el Ecuador la práctica de la política, como confrontación de ideas y discusión pública. Tenemos que recuperar para el Ecuador la decencia y el decoro en el gobierno. Tenemos que recuperar en el Ecuador las propuestas de servicio a la ciudadanía, unas orientadas más hacia el centro, otras más hacia la izquierda, otras más hacia la derecha, pero que tengan como objetivo el bien común. Eso se ha perdido en el Ecuador. Y no podemos caer en esa discusión. Toda nuestra acción como Revolución Ciudadana debe orientarse hacia allá, hacia la recuperación del espacio político en el Ecuador. Doctor, ¿hasta qué punto le puede servir todo este espectáculo que hace el gobierno con estas cajas chinas, con lo de los allanamientos, con lo de Colombia? También entendemos que de alguna manera es para distraer los problemas que tiene el país. Ayer decía el doctor Omar Maluc que la aceptación de Daniel Noboa ha caído al 29.5%, me parece. En realidad, el gobierno se siente desesperado tal vez por esa caída, sabe que ya no tiene la aceptación que tenía hace un año, en las pasadas elecciones de noviembre, donde fuimos a una consulta y a un referéndum, perdió. Se le vendrán tal vez situaciones más complicadas en este 2026, donde tiene que hacer ajustes económicos. ¿Está buscando distraer todo esto? Claro, usted como comunicador social sabe, mi querido Jaime, que los escándalos tienen un tiempo de vigencia en el ámbito público, ¿no? Y que un escándalo saca a otro. Hay que anular el escándalo en el espacio público, planteando otro de sentido contrario o en el barrio del frente. No tomes en cuenta lo que pasa en mi casa, sino mira lo que pasa en la casa de al lado, que es más grave. No, esta es la dinámica. Y así juega el gobierno ecuatoriano. De alguna manera le funciona, porque con todos los desaciertos, los horrores que ha hecho en el gobierno el señor, que esté con el 29% de aceptación es una cifra estratosférica. Él debería estar con el 3, 4%, no más. Pero resulta ser que se sostiene no cae por debajo del 30%, 29%. Y eso sí me llama mucho la atención, porque al parecer le está funcionando el tema. Y fíjese que ya acaban de sacar otra nueva caja china, ¿no? Que es este video medio épico en donde sale el señor Noboa Avenger. y sale el ministro de Defensa y sale con una posición en claro oscuro, de perfil, y cuando habla se le cae, ¿cómo es que suele hablar el señor? Habla y se cae todo el superhéroe que presentan, ¿no? Porque es un superhéroe medio de caricatura. Bueno, están planteando, Jaime, una nueva caja china, que es decir, seguimos en la lucha contra la delincuencia. Pero ¿hasta qué punto la gente cree eso? Cree si tienen más de 2 30%. años gobernando, Felipe. Cree el 30%, Jaime, porque acá hay varios efectos psicológicos que funcionan. Las personas entramos en negación, Jaime. Ante las cosas terribles entramos en negación. Ese es un momento inevitable. Si alguien muere, alguien cercano a nosotros muere, lo primero que hacemos es negarlo. No es cierto, me están mintiendo. No puede ser, yo almorcé con él. ¿Cómo va a haberse muerto si cerré el teléfono? No.
La negación es un estado en el cual el temor profundo, el miedo profundo, hace que no aceptemos la realidad. Y en el Ecuador vivimos en negación frente a la delincuencia, la violencia, el asesinato y las economías criminales. Mira, en Durán, conversaba yo con unas personas de Durán el otro día y me decían, no, en Durán se vive tranquilo. Si uno no hace nada, no pasa nada. Yo vivo feliz en Durán. Porque no, Y la verdad, claro, porque la no ha sufrido verdadera- algún familiar, claro. algún No, problema. o se ha sufrido, lo niego. Y digo, no, a él le pasó porque era medio raro, pero a mí no me ha pasado nada, ¿no? Entonces niego. Ya, esa negación estoy Es explicando. aceptar lo que no debemos aceptar. Y dicen, no, eso sucede en Manta. Y en Manta dicen, no, eso es en Esmeraldas. Y en Esmeraldas dicen, no, eso es en El Oro. Y en El Oro dicen, no, eso es en Durán. Y en Durán dicen, es en Guayaquil. En Guayaquil dicen, es en Quito. Vamos derivando para no aceptar que estamos en una situación terrible. Y en ese momento, si alguien nos dice, yo estoy manteniendo el orden, ratifica nuestra negación y le apoyamos. Eso está pasando con el señor Noboa. Sabemos que está vinculado a todos los temas ocultos de las economías criminales, de la corrupción, de la incapacidad, que es culpable de la ineficiencia, de la crisis sanitaria, de la falta de educación, de la pobreza. Sabemos todo eso. Pero le damos el visto bueno en que algo está haciendo por la seguridad. Eso hay que entenderlo así, Jaime. No. Porque al hacerlo así, el señor sostiene su 29%. Las personas tenemos que empezar a reconocer que vivimos en una situación de terror en el Ecuador. Que es como vivir en Ciudad Juárez en el peor momento del narcotráfico internacional y la violencia internacional en la ciudad fronteriza entre México y Estados Unidos. ¿No? Que estamos viviendo en el Medellín de la época de Pablo Escobar. Eso vive el Ecuador. Eso vivimos en el Ecuador. Y no podemos pensar que tres fanfarrones, el señor Noboa, el señor Reinberg y el señor Lofredo, están luchando contra un fenómeno que es brutalmente existente, que existe, que copa y que mata a 10.000 personas en un año. Y pensar que esas 10.000 son delincuentes es un absurdo sin nombre. Porque en los últimos 3 años ya son 25.000 muertos, pues. Y esos 25.000 muertos, si todos son delincuentes, ¿cuántos delincuentes hay en el Ecuador? 2 millones. Para que no se afecten las bandas y los grupos organizados con 25.000 bajas. Un ejército que tenga 25.000 bajas queda desarmado, mi querido Jaime. O sea, estas cosas hay que empezar a pensarlas en el Ecuador. Estamos en la peor condición y esto no es culpa de que Rafael Correa reivindicó a cuatro pandilleros adolescentes hace años. Hace 15 años. Esto no es así. Esto es un disparate digno de las personas que están en negación. En negación es negarse a aceptar que estamos viviendo una situación insostenible, que yo ya no salgo a la calle porque me van a robar, que yo no uso mi vehículo porque me van a robar el vehículo, que no me subo en un taxi porque me van a secuestrar, que no permito que mi hija camine por la calle porque la van a violar, que no permito que mi hijo salga a la tienda porque le van a asesinar. Esta es la situación en la que vivimos en el Ecuador. No lo nieguen más. ¿Y quién es el responsable de todo esto? Los 3 gobiernos que lo permitieron. El gobierno del señor innombrable Lenín Moreno, que permitió la corrupción policial de la forma que permitió. El gobierno del señor Lasso, que instauró las economías criminales en la banca privada y en las esferas de gobierno. Y el gobierno del señor Noboa, los 2 gobiernos del señor Noboa, que lo que han hecho es instalar a las economías criminales y los grupos delincuenciales en el Estado, en el gobierno. Esto es lo que ha sucedido. Y no puede ese señor y ese gobierno seguir teniendo el 30% de adscripción. ¿O es que somos un país de sicarios?
¿O es que somos un país de narcotraficantes que estamos felices de que el mayor capo sea el que nos gobierne? No. Esto hay que reflexionarlo así, mi querido Jaime. Claro, el casi 30%, pero de alguna manera, pues bueno, este presidente ha desaparecido casi el resto de partidos políticos. El Partido Social Cristiano, que ya casi que políticamente lo terminó sepultando casi Noboa. Se llevó a los dirigentes, se llevó a algunos de los candidatos de ese partido que están ahora en ADN, asambleístas que saltaron a ADN, y este gobierno se ha ido llevando a algunos asambleístas que llegaron con otro partido político, en el caso de la RC mismo. ¿Cuántos se ha llevado el RC? Si no me equivoco, 3 o 4. 5. 5 de la RC. Resulta que ahí, cuando se van a ADN, todo está bien. Esos asambleístas son, para el presidente, para Daniel Noboa, son los mejores. Pero cuando están en la RC, son los peores. Salen a acusarlos, a decirle de todo, ¿no? Mire, Jaime, algún rato hablamos de esto con usted, que la oligarquía ecuatoriana, esta nueva generación de la oligarquía ecuatoriana, porque él es dos generaciones por delante de Luis Noboa Naranjo. Luis Noboa era su abuelo, Álvaro Noboa su padre, la segunda generación oligárquica de este grupo, y la tercera es el señor Daniel Noboa. Esta tercera generación de oligarquía en el Ecuador no necesita de los partidos políticos. Señor Luis Noboa Naranjo necesitaba de los socialcristianos y actuaba a través de los socialcristianos. Por eso Jaime Roldós le dijo a León Febres Cordero, insolente recadero de la oligarquía, y se refería a su jefe Luis Noboa Naranjo. Lo mencionaba. No es cierto. Es decir, los partidos de la derecha ecuatoriana funcionaban para las oligarquías, pero eran un mediador político. Esta tercera generación de oligarcas, de pequeños oligarcas en edad y en estatura, no en dinero, porque tienen mucho más que sus abuelos, ¿no? Estos oligarcas ahora no necesitan de los partidos políticos de la derecha. Ahí le tienen al Baby Torres parqueado, guardado en una curul, sin hablar, sin decir nada, a uno de los que pintaba como posible cuadro de recambio de los partidos de derecha del Ecuador, convertido en el empleado número 215 que está metido en un rincón, ¿no? Porque no les importa la política. Señor Noboa no ejerce política, no tiene interacción política, no es político. Es un oligarca que está ejerciendo el poder público. ¿Y quién le maneja todo a él? ¿Quién es el cerebro de todo lo que hace? Porque me imagino de haber alguien que coordina, que está detrás de todo, el que gobierna, podría decir. Claro, hay un gran cerebro que es este equipo de lobbying norteamericano de funcionarios de segunda y tercera línea del Departamento de Estado y de la CIA, y estos lobbyings contratados que tendrá el señor Noboa, que es el que seguramente le da las grandes líneas de acción. Y creo que tiene otros operadores, no asesores, operadores, es decir, empleados de él aquí en el país, como el señor Jarrín y otros más, que son los que le hacen el trabajo sucio, la carpintería sucia en el Ecuador. Pero ahí no hay interlocución política, pues, Jaime. Ahí no hay política. Ahí hay lo que decía al principio de esta conversación. Hay el faulista del barrio que entra a dar patadas a diestra y siniestra. No le importa jugar, no está para jugar fútbol, no está para ejercer las reglas del juego limpio. Va a dañar el juego. Está para dañar el juego, para sacar la ganancia, para ganar 20-0 y llevarse la pelota y llevarse las peladas. Esto es lo único que le interesa, ¿no? Y llevarse las apuestas. Esto es lo que le interesa. Entonces, no hay política. En el Ecuador este rato no hay ejercicio político de parte de la derecha. No hay ejercicio político de parte del gobierno. Lo único que hay es trampa, roña, calumnia, infamia, ataque, desprestigio, corrupción, ¿no? Y lo que tenemos que hacer es recuperar la política. Recuperar la política. La derecha ecuatoriana tiene que sacudirse de este dogal terrible en el que ha caído.
Porque la derecha también tiene ideología y tiene que poner la ideología como práctica política, pues. Y están escondidos, aterrorizados, obedeciendo a un tiranuelo, pues. ¿Y por qué lo hacen? ¿Le temen? Yo creo que el deterioro... Porque a Topic casi que lo opacó. No lo dejó participar y le dijo, te voy a quitar el tema del internet. Creo que era la frecuencia, no sé cómo era el tema. Del cable submarino, y desapareció casi a Topic. Claro, porque ahí no entra la acción política, Jaime, ni la lucha política. Ahí lo que entra es la prevalencia empresarial. Yo soy el dueño y tú me obedeces. Esa es la desventaja que tienen todos los representantes de la oligarquía frente a Noboa. Pero el pueblo ecuatoriano, las fuerzas populares del Ecuador, no tenemos ese problema con él, pues. No tenemos nada que perder frente al señor Noboa. Ningún negocio que perder frente al señor Noboa. Por eso vienen estas otras cajas chinas con acusaciones falsas que tratan de desprestigiarnos, pues. No. No hay forma de controlar a la Revolución Ciudadana que no sea a través del lofer, a través del montaje, a través del abuso, a través de las acciones infames, ¿no? Pero lo que sí tenemos que hacer como nación es recuperar la política para el Ecuador. Sin acción política no hay posibilidad de supervivencia del Estado. No. Creo que la mayor responsabilidad de todo esto radica en la complicidad de los movimientos y partidos de la derecha ecuatoriana, que silenciosamente han acatado las órdenes de este tiranuelo irreflexivo que tenemos por presidente, ¿no? El economista Andrés Arauz, no sé si le consultó esto a usted, mi compañera Carla, dijo que habían posibilidades de que se dé un conflicto con Colombia. ¿Hay ese rumor? No me consultó Carla, le escuché a Andrés. Yo voy a preguntar a algunos queridos amigos. No es confirmado esto, pero hay esos rumores, ¿no? Podría ser un rumor. Podría ser una intención del señor Noboa que actúa y que por eso se vino de Panamá inmediatamente. Posiblemente. Yo no le niego posibilidad ninguna en acciones disparatadas y terribles como aquellas. Con toda seguridad en sus pataletas y caprichos estará queriendo doblegar militarmente a Colombia. Y pensando que va a poder hacer la operación que hizo Estados Unidos en Caracas. Pero el señor no se da cuenta, mi querido Jaime, no se da cuenta que las capacidades de las Fuerzas Armadas ecuatorianas están en cero. En cero. No tenemos capacidades de defensa aérea, cero. El señor Lazo destruyó el sistema radárico de detección. Y hasta ahora está destruido. No tenemos aviones supersónicos, no tenemos aviación supersónica. Cero. La aviación subsónica está reducida a su mínima expresión. No tenemos helicópteros de combate, no tenemos helicópteros de transporte, no tenemos capacidades de respuesta aérea de ninguna especie, ni siquiera misilería ni defensa aérea. Cero capacidades en temas de defensa y de proyección aérea. Cero. En proyección de fuerza terrestre no tenemos vehículos. Tenemos vehículos, tanquetas para represión, eso sí, para que actúe la Fuerza Armada como si fuera policía. Pero nosotros no tenemos divisiones blindadas, no tenemos transportación blindada, no tenemos tanques, no tenemos ninguna posibilidad terrestre, no tenemos equipamiento de infantería, no tenemos radares, no tenemos cohetería, no tenemos ninguna capacidad en armamento mediano como para actuar con nuestra infantería. En el mar no tenemos capacidad ninguna, ni siquiera un helicóptero para que funcione en nuestras
corbetas o fragatas que están en estado calamitoso. Tenemos 2 submarinos que están en situación en artículo de muerte. Las Fuerzas Armadas ecuatorianas, Jaime, no tienen capacidad ni para operaciones internas, peor para un conflicto bélico internacional. Cuando el ejército colombiano y las Fuerzas Armadas colombianas tienen un proceso de equipamiento de ya más de 30 años, y más de 30 o 40 años han venido sosteniéndose en un conflicto interno real. Mandar a nuestras Fuerzas Armadas a una invasión a Colombia es un sueño estúpido en términos de doctrina militar, nada más. Entrar a un conflicto bélico, ¿con qué objetivo? Con el objetivo de cumplir su capricho, mi querido Jaime. Con el objetivo de demostrarle al señor Trump que él es el segundo tomo de su majestad naranja, ¿no? Y que él puede entregarle a Petro atado de manos y pies a la justicia norteamericana. Pero es que es un sueño irracional el que tiene el señor Noboa, que le hacen creer sus guardaespaldas. Yo estoy con Andrés Arauz, que le escuché decir que por suerte sectores de las Fuerzas Armadas se oponen, pero por supuesto se van a oponer. Un comandante de operaciones de las Fuerzas Armadas, del Comando Conjunto, que sepa que no disponemos ni siquiera de munición, no puede encaramarse pues en una aventura de este tipo. No. Pero es que están es de loco, ¿no? exacerbados por la lógica del señor, del superhéroe que es ministro de Defensa, ¿no? Que cree que en su academia de tiro privado se soluciona todos los problemas de defensa y de proyección militar en el planeta. O sea, están perdidos, hermano. Y lo peor de la gente que está perdida y que tiene poder es que puede llevarnos a aventuras desastrosas. Por supuesto, él querrá demostrar a su patrón Trump que él va a tomar preso al señor Petro y le va a llevar luego de un operativo militar extraordinario realizado por él y por quién, no sé por quién, ¿no? No sé por qué grupo. O sea, la idea de estos de subir los aranceles no es de Noboa, sino de Estados Unidos. No, eso es de Noboa. Eso es de Noboa. Está actuando él para decir, miren lo buen alumno para quedar que bien, soy. llamar la atención. Para quedar bien. Porque con toda seguridad está tensándose la situación en los Estados Unidos y cada vez más el gobierno norteamericano piensa que debe haber una sucesión constitucional en el Ecuador. Y por eso está demostrando que él es inevitable aquí en el país. Esto es muy grave, Jaime. Porque es gobernar con un inmediatismo absurdo, mirando solo su ombligo. Felipe, ¿de qué sirve todo el servilismo que hemos visto de este gobierno, del de Lasso, el de Moreno también? Y justamente hace 2 días va la ICE a un consulado en Minneapolis y por poco entra y se lleva a los migrantes que estaban dentro de ese consulado. ¿De qué sirve? De nada. Porque si algo ha demostrado el mundo al señor Trump es que las personas y gobiernos y naciones que se han parado firmes son los únicos que han prevalecido y que mantienen relaciones más o menos fluidas con el gobierno norteamericano. Y recordemos lo que pasó con Corea del Norte. Y ahí va a invadir Corea del Norte. Y Corea del Norte plantó unos misiles intercontinentales, y el señor Trump fue a abrazarle a Kim Jong-un. Y se acabó el conflicto, ¿no? O sea, aquí tienes que tener armas para que te respeten. No solo armas. Posiciones firmes como la de Claudia Sheinbaum, ¿no? Que le ha parado el carro a su vecino del norte 10 veces. Con una solvencia, una condición de dama, con una condición de mandataria, con una visión estratégica extraordinarias. Y ella no ha movido un arma contra los Estados Unidos. O el mismo gobierno de Delcy Rodríguez en Venezuela, ¿no?
que ha podido evitar una catástrofe descomunal en ese país y que en este momento están con una relación más o menos fluida, empezando a reactivar la vida petrolera y retirando las sanciones a Venezuela. O la posición de Gustavo Petro. No. Estas son las democracias. El día de ayer en Panamá nuevamente le dijo a Noboa en público que lo invitaba a sentarse a una mesa de diálogo, pero él le dio la espalda. O sea, Petro hasta aquí yo creo que se ha manejado de una manera correcta en el tema de este conflicto que lo arma el presidente ecuatoriano. Es una matonería de barrio, pues. Darle la espalda a un mandatario que le ha apoyado, que le ha ayudado, que nos ha sacado de la crisis energética. Es una matonería de barrio, es un matón de barrio el señor, ¿no? Como para hacer lo que hace. En términos diplomáticos, el mundo le valora y el mismo presidente de los Estados Unidos le valorará como un pendejo, porque Trump es todo menos eso. Es un fanfarrón, es un payaso, es macabro, es un narcisista, pero pendejo no es. Y esto hay que reconocerlo. Lo que yo creo, mi querido Jaime, para cerrar este tema del posible conflicto bélico, es que el señor Noboa es capaz de tensar las cosas a tal punto que nos meta en aventuras terribles, ¿no? Pero aquí entran otros elementos más. ¿Quiere el Departamento de Estado norteamericano y el gobierno norteamericano que existan conflictos bélicos en su patio trasero, sí o no? Yo creo que no. No ha pasado con el Esequibo venezolano un conflicto que era mucho más posible. No ha pasado un conflicto entre Colombia y Venezuela que en cierto momento del presidente Santos podía llegar a darse. No ha pasado, porque no es la lógica continental este momento. Porque tener un conflicto bélico significa abrir una brecha a la posibilidad de apoyos extracontinentales, y eso los Estados Unidos lo tienen muy claro. Entonces, el señor Noboa está en una situación de no administra nada, de sostenerse con tantos disparates, Jaime, con tantos disparates que cada vez va hundiéndose más en el fárrago y en el fango de sus propias decisiones. ¿Qué va a pasar con la provincia del Carchi, con la provincia de Sucumbíos en los próximos días con el comercio cerrado con Colombia? ¿Qué es lo que va a pasar? Esa gente va a poder subsistir en esta economía crítica en la que estamos, ¿no? ¿Y hay alguna posición del Estado frente a eso? Ninguna, no hay una palabra sobre el destino de la gente y el comercio en Carchi. No hay una palabra de parte del gobierno. Así estamos. Felipe, queremos agradecerle por este tiempo para este análisis. Creo que es importante analizar estos problemas que, la verdad, cada día ya no nos asombramos, porque ya sabemos que cuando hay alguna cosa, hay un conflicto, hay un problema dentro del gobierno, se preparan estas cajas chinas. Sí, yo creo que tenemos que dar un paso adelante, Jaime y Carla, en los análisis, porque todos estamos conscientes ya de los problemas. Hay que dar un paso más proactivo. ¿Qué debemos hacer como sociedad? ¿Qué debemos hacer como comunicadores? ¿Qué debemos hacer como factores políticos para que el Ecuador empiece a enrumbarse a caminos de solución y no sigamos en este valle de lágrimas en el que nos ha precipitado estos 3 gobiernos finales? Les pido disculpas por la situación de mi garganta, pero no puedo dejar de hablar. Creo que es una obligación en estos días, ¿no? Correcto. No sé si Carlita tenga alguna inquietud. No, yo solamente quisiera preguntarle, doctor, sin irme, en todo este tema y estas cajas chinas, estas cortinas de humo, al final, ¿qué cree usted que pase con la justicia de este país? Porque todo apunta a poner los ojos en otros lados para evadir un poco el tema de Godoy, que es tan importante porque al fin de cuentas la justicia es la que
se encuentra involucrada con las persecuciones del país y desviar la atención. También estamos en la selección del fiscal general, Jaime, no nos olvidemos, qué puesto tan importante. Mire, un escritor italiano que se llamaba Giuseppe Tomasi di Lampedusa escribió una obra sobre un príncipe siciliano que se llamó El Gato Pardo. Y El Gato Pardo fue llevado al cine por Luchino Visconti, una película maravillosa. Y en El Gato Pardo, el yerno, no, el sobrino realmente del príncipe, dice una cosa ante la revolución de Garibaldi en Italia. Dice, tenemos que cambiar todo para que nada cambie. Y esa frase para mí es una especie de horizonte en la vida de las naciones. A veces quieren cambiar todo para que nada cambie. Yo creo que en lo de Godoy, le van a cambiar a Godoy. Okay. ¿No? Pero para que nada cambie, van a poner otras personas igualitas, exactas. ¿Cómo ha pasado con la Fiscalía? Se fue la señora Diana Salazar a ser embajadora extraordinaria y plenipotenciaria en Buenos Aires, y ahora también es parte del Tribunal de Arbitraje de La Haya, ¿no? Y entró el subrogante, que fue 3/4 de lo mismo, y se fue el subrogante y ahora viene el subrogante del subrogante, que también es 3/4 de lo mismo. Han cambiado todo y no ha cambiado nada. Así que Lampedusa tiene toda la razón. Cuando no se quieren cambiar las cosas, se cambia todo para que nada cambie. Uh-huh. El epílogo con Godoy va a ser que el señor se va a terminar viendo. No le van a sancionar políticamente, van a dilatar la cosa, van a hacer todos los recursos muy al estilo del señor Jarrín, porque todo esto tiene un sello, una firma, como si fuera el autor. El señor Jarrín es el que hace este tipo de cosas, ¿no? Entonces van a hacer eso y a la final de cuentas va a haber una renuncia y va a haber una sustitución. Como ya hubo la sustitución en la Corte Nacional, salió el juez Swing, ¿no? Y Swan entró otro, y ahí está, ¿no? Y casi se cuela la jueza Camacho. Imagínese, casi tremendo personaje. Pero no, o sea, cambiaron todo para que nada cambie. Y esto en la justicia va a seguir así, porque hay demasiados intereses a mantener a la justicia secuestrada. Tengo una última inquietud. No sé si usted sí vio el video que hizo el gobierno donde salen los Avengers. Ahí sale Reinberg. Y Reinberg dice que Ecuador tiene un modelo de sistema penitenciario. Yo casi me caigo para atrás cuando escucho que dice el señor, o está llegando a ser un modelo del sistema penitenciario, lo dice. ¿Qué lectura darle? ¿Cómo salen a mentir cuando en las cárceles de acá de Guayaquil, por lo menos, los presos están muriendo hasta de no solamente que los asesinan, sino que también mueren de tuberculosis? ¿Sabe quiénes se vanagloriaban de ser las personas más creyentes y más fieles de Dios? Las acusadoras a las brujas en los juicios de las brujas. La gente más pura es la más pecadora, decía nuestro Señor, ¿no? La que se vende como más pura es la más pecadora porque son sepulcros blanqueados. El señor Reinberg está diciendo lo que no es. Exactamente lo que no es. Este es un guión que vienen construyendo, Jaime. Invitaron al señor Kast de Chile, al presidente electo de Chile, un señor heredero de Augusto Pinochet Ugarte, ¿no? De la ultraderecha chilena, momio chileno. Le invitaron para que venga a aprender del sistema penitenciario ecuatoriano. Esto es una cosa que están vendiendo. Este es un acto de publicidad que están haciendo, de publicidad engañosa. Porque todos sabemos que el sistema penitenciario ecuatoriano está colapsado. La gente está muriendo de tuberculosis. Es un sistema en donde han habido más masacres carcelarias que las que hubo en la época oscura de los años 70 en Brasil, en Carandiru. Esto es terrible.
El Ecuador ha batido récords en masacres carcelarias. Y sobre esa realidad brutal, en donde hay una corrupción inmisericordia, en donde hay un estado generalizado de impunidad dentro de la cárcel y de usos y costumbres nocivas como extorsión, actúan las bandas desde la cárcel. En toda esa realidad se vende la idea de que el Ecuador tiene mejores cárceles, las mejores cárceles del planeta, ¿no? Esto solo lo puede hacer un gobierno delincuencial, Jaime y Carla, porque miente con el descaro mayúsculo, que es lo mismo que hace el ministro Lofredo sobre Fuerzas Armadas. Es decir, que Fuerzas Armadas viven el mejor momento de la historia cuando no tienen ni siquiera uniformes. Decir que la policía es una fuerza que actúa maravillosamente cuando han habido casi 10.000 bajas voluntarias en la Policía Nacional, de gente decente que no quiere seguir sirviendo a la delincuencia. El sistema carcelario también menciona que el sistema carcelario se proyecta como el mejor. Eso le pregunto. O sea, ¿el mejor para qué? ¿El mejor para qué? ¿El mejor de qué? Ya dan risa, ¿no? Es que dan risa, Jaime. Es que dan risa. Pero ¿por qué lo hace? Yo no me atrevería a decir algo que no existe. Pero es que usted es hombre decente, pues, Jaime. El gobierno no tiene gente decente, perdóneme. Por un lado están diciendo esas cosas y por otro lado están contratando a empresas fantasmas y entregándoles de 160 millones de dólares. Y ahí no hay allanamientos. No, ahí no hay nada. Ahí tiene que el sistema cubrirles y protegerles. Solamente falta que la señora Pinto salga a decir que el mejor sistema de salud en el planeta es el ecuatoriano. Claro, ¿por qué la gente no protesta con esto del sistema de cárceles? Porque no es rehabilitación social lo que hay acá. Porque en algún momento la gente quisiera que la sanción sea tan grave que todos se mueran allá adentro. Y eso es una deshumanización brutal de la condición de los ecuatorianos y las ecuatorianas, ¿no? Yo creo que por eso no tiene la reacción que debería tener. Por eso lo hacen también. Porque tienen la adscripción de al menos un 29% de ecuatorianos que dicen, déjenles que se maten todos adentro de la cárcel y se mueran de hambre, ¿no? Así es. Esto lo saben porque tienen ingenieros sociales y psicólogos que están funcionando allá. En las cárceles también hay gente inocente. Pero por supuesto, Jaime, acordémonos que en una de las masacres carcelarias decapitaron y jugaron con la cabeza de un luchador social antiminero que estaba preso en la penitenciaría acusado de sedición, porque estuvo en una protesta. Y acordémonos que también mataron a los contadores de la empresa que manejaba el tema de la cesantía de los policías, del fondo del ISPOL. ¿No? Ellos no eran ni GDOs, estaban acusados de eso. ¿No? Y muchos aplaudieron eso, ¿no? Y aplaudieron eso. Es terrible. O sea, es terrible lo que pasa, y que se venda eso como la gran maravilla del Estado, lo único que hace es alentar el odio miserable que han sembrado contra Jorge Glass, por ejemplo. ¿No? Que es un hombre que no puede estar en peores condiciones y que tenga el ensañamiento del Estado, un hombre que ya cumplió la sentencia y que sigue preso en las peores condiciones. ¿No? Esto es lo que se encubre detrás de la afirmación de tenemos el mejor sistema penitenciario. Bueno, si es así, algún rato ellos irán a ocupar ese sistema, ¿no? No, pues la gente que normaliza eso y que acepta todo lo que te dicen, ¿no? Y ahí da mucho que decir de la gente, ¿no? O sea, no importa con tal de que el odio siga presente. Claro, ahora, no sé cómo será la cosa. Tal vez sea una maravilla para los vecinos del señor Reinberg y los parientes políticos del señor Reinberg, ¿no? Oiga, pero los narcos están en Mocolí, pues son vecinos de los ministros. Eso le digo. O sea, capaz que para ellos es muy bueno el sistema, ¿no? Porque seguramente. nunca van presos,
Se levantan van y se presos, saludan en las mañanas. Claro, o si van presos tienen hasta criaderos de tilapia. Hasta pelotean. Y pelotean. Entonces, para ellos debe ser una maravilla, ¿no? Felipe, muchísimas gracias por el tiempo. Ahora sí. Gracias, queridos amigos. Con las disculpas por el... No se preocupe. Que se mejore pronto. Eso espero. Así Un será. abrazo y seguimos viéndonos. Hasta luego. Así Gracias. será, tantas cosas que hay que analizar en este país y desde diferentes puntos de vista, ¿no? Y es algo que usted decía es verdad. Y decía el doctor Felipe, hay gente que dice, ojalá se mueran, ojalá se maten entre ellos, dejémoslos que se maten entre ellos. Y Jaime, usted lo recordaba, hay inocentes también en las cárceles, ¿no? Por supuesto, hay gente inocente. Además, también hay personas que no han pagado la manutención. Esa gente a veces no la paga es porque no tiene trabajo, pero están presos. Y algunos de ellos también han fallecido. Así es. Algunos que han cometido una infracción de tránsito. O sea, tanta gente que hay en las cárceles y eso intentan normalizar mucha gente que por el odio, por la bronca, porque todos los días hay un medio o varios medios que se dedican a divulgar bulos, a destilar odio. Yo no entiendo por qué una persona puede pensar de esa manera, Carla. ¿Cómo puedes pensar de que los que están presos no importa lo que les pase? Porque no tienen a un familiar ahí, pues. Sí, es que lamentablemente la gente solamente despierta cuando le toca, ¿no? Cuando le toca sufrir en carne propia este tipo de vulneraciones de derechos, este tipo de situaciones, ¿no? Mientras tanto, pues no importa. Es más, si puedo ayudar a que esta persona sufra más, en algunas ocasiones incluso hasta ayudo, ¿no? Qué pena, esa es la descomposición social.